Somos gente, consumo sexo. Y de pareja. Aquí tenéis también la información de contacto de ICIAR por si queréis o necesitáis consultarle. La siguiente ponente es Nuria Pérez Iranzo. Ella es psicóloga clínica, especialista en sexología, terapeuta familiar, clínico MDR. Tiene más de 25 años de experiencia en la práctica privada en el tratamiento de trastornos disociativos y estrés postraumático crónico. Y también tenéis aquí el contacto de Nuria por si precisáis hacerle cualquier consulta. Bien, yo voy a dejar de presentar para dar paso a nuestra primera ponente. Discúlpame un segundito. Nuria, ¿te voy pasando las diapositivas? Vale, porque me temo Perfecto. que el sistema este tecnológico que tengo no, no nos va a dar para... Ok, pues ahí... ¿Me veis bien y todas estas cosas? Sí. Bien, yo me voy a silenciar. Muy bien. ¿Ves mis diapositivas? Bueno, estas... Sí, no. Y bueno, en el otro lo tengo en el otro lado, o sea que yo te voy a ir diciendo. Perfecto. Bueno, espero que se me oiga bien y estas cosas que cuando empiezas a hablar no sabes quién está detrás, ¿no? Esto es una lástima. Pero bueno, también estamos en casita tranquilos y con la mantita. Así que bueno, no es todo malo. Primero es dar muchas gracias a Hispasantet por la organización de todo esto, de todas las charlas y de, bueno, pues haberme invitado para estrenarlas, ¿no? El tema es un tema muy de actualidad, porque, bueno, todos estamos sufriendo, ¿no? Esta pandemia y que de alguna manera todos estamos haciendo duelos, más grandes, más pequeños, más difíciles, más dolorosos, más llevaderos. Pero esto nos ha enfrentado a una situación de duelo mundial. En principio vosotros preguntaréis, bueno, ¿y qué es esto del duelo? ¿No? Porque los psicólogos nos inventamos así palabras que luego se usan mucho, pero la gente no llega a saber exactamente qué es. En realidad, el duelo, y podemos pasar a la definición, a la diapositiva de la definición, así todos lo podéis ver. El duelo es un doloroso proceso normal. Esto es muy importante, lo de normal. Es decir, todos tenemos duelos y es lo más normal, es la forma más adaptativa de elaboración de una pérdida. Cualquier tipo de pérdida. Por eso me refería que en esta situación de pandemia todos hemos tenido algún tipo de pérdida. Más grave, más dura, menos dura. Pero y justo lo empezamos a sentir ahora, después de un año de confinamiento, de obertura, de vuelta a confinar. Es cuando te das cuenta de todo lo que has perdido en el camino. Todo este duelo y todo este proceso en realidad es para adaptarnos, es un mecanismo de adaptación a esa realidad nueva. De alguna manera, los estados estos de tristeza que la mayoría de la gente sentimos ya a estas alturas de la pandemia, unidos para los que estamos aquí en Bruselas con el mal tiempo, pues en realidad es una adaptación para superar esta situación, ¿no? Y es una situación externa y que provoca una necesidad de adaptación interna. ¿Qué significa elaborar el duelo? Eso que hemos perdido, lo que ya no está. En estos casos, por ejemplo, yo supongo que la mayoría de vosotros tenéis en mente las grandes pérdidas, que son las muertes de los seres queridos. Pero también entra en esto las pequeñas pérdidas de la vida cotidiana, las pequeñas pérdidas de los planes de futuro. Todo eso también son pequeños duelos que de mayor medida o menor medida pueden afectar a la persona. En realidad, como había comentado, es conectarse con ese vacío que ha dejado lo que hemos perdido. Si pasas a la siguiente, Iciar, gracias. Bueno, ¿cómo podemos...? Evidentemente hay una pérdida, pero muchas veces no es tan evidente. Cuando hablamos de cosas pequeñas, la gente
no suele asociar que haya habido una pérdida, porque son cosas muy sutiles, muy pequeñas. Cuando es una pérdida de un ser querido, evidentemente es obvia. Pero fijaros hasta el punto de lo intenso de este proceso de duelo, que tenemos sensaciones corporales. La gente cuando está en un proceso de duelo va muchísimo más al médico por dolencias que no, a priori no asocia con esa pérdida. Por ejemplo, palpitaciones, hay muchas personas que piensan que tienen problemas en el corazón, náuseas, opresión en la garganta, dolores musculares, dolores en la nuca, el nudo en el estómago, dolores de cabeza, pérdidas de apetito, no dormir, el insomnio, un cansancio, una fatiga a pesar de dormir, punzadas en el pecho, que junto con las palpitaciones es lo que la gente la lleva corriendo al médico pensando que tiene un problema cardíaco. Dolores de espalda muchas veces están asociados a los dolores de cabeza o a los dolores en la nuca, son las tensiones, ¿no?, musculares. Hay personas que describen esta hipersensibilidad al ruido, les molestan los centros comerciales, los grupos muy numerosos y visión borrosa. Puede ser que toda esa tensión, muchas veces cuando aparece el síntoma de la visión borrosa, muchas personas lo que lo identifican es con estrés y le dicen es estrés. Pero luego, indagando detrás de lo que hay, lo que está pasando la persona, se ve que es parte del proceso del duelo. Si seguimos, gracias. Esto es lo que la persona siente pero no se ve. Otras conductas que sí que se ven y se ven en el entorno es, pues, por ejemplo, llorar. Evidentemente, el llorar es uno de los mecanismos de expresión emocional más increíble, porque sirve para todo. Cualquier tipo de emoción puede expresarse a través del llanto. Suspirar como una manera también de conseguir más aire que entre en el cuerpo. Este punto de buscar y llamar al ser querido que no está, este es muy peculiar y a la gente le asusta mucho porque le hace pensar que se está volviendo loco. Para nada, es parte del proceso. Muchas personas lo describen como en el silencio de la casa les da la sensación que acaba de entrar por la puerta, cuando hace un mes, 2 meses o incluso 3 meses que se ha muerto, ¿no?, la persona amada. Querer estar solo, evitar a la gente, esto también provoca más en las personas en sí mismo en el contexto social, porque en el contexto social y en nuestra sociedad es como tenemos una sociedad que busca continuamente el placer, con lo cual el contacto con el dolor y la tristeza nuestra sociedad no está preparada para eso, busca continuamente evitar ese dolor y tristeza. Con lo cual, cuando la persona que ha perdido a un ser querido quiere estar solo, quiere evitar a la gente, el resto no lo entiende y le dice, no, tienes que salir, anímate, pero tienes que contar a otra gente. Y en realidad es parte de esa necesidad de adaptación. Porque, fijaros, si no tuviéramos ese proceso de duelo, la cosa sería súper loca. De un día para otro tu vida como normal. No puede ser. Necesitamos el duelo para poder irnos adaptando a esa realidad. Otro de los síntomas, ¿no?, que se puede ver y que se ven desde fuera es que se puede dormir o muy poco o muchísimo. Hay personas, depende mucho del temperamento de la persona, pero hay personas que tienen que dormir y duermen muchísimo más que la media, con siestas de 2 horas o incluso 3 horas, ¿no?, y sin problemas para volver a dormir por la noche. Y hay personas que con 3 horas ya están despiertas y ya pueden ponerse en marcha porque ya no duermen más. Distracciones, olvidos, falta de atención, todo esto. Recuerdo una chica joven con la que trabajé que justamente estaba en proceso de separación. No podía leer una novela. El día que pudo concentrarse y leerse un capítulo entero de la novela, me llamó y me lo dijo súper contenta, porque era efectivamente una señal de que volvía a conectarse con sí misma y con su vida, ¿no?
Soñar, puede ser que tengamos sueños recurrentes, sueños con el fallecido, sueños que se despide o sueños que todavía está vivo. En general los sueños también provocan bueno, depende de las personas, puede provocar muchas conexiones con la persona fallecida y con el qué le estará pasando, si me está intentando decir algo. Simplemente es parte de este proceso de adaptación. Y en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se sueña que la persona se despide, es de un alivio tremendo despertarse por la mañana, porque es una sensación de cierre, o sea que es positivo el soñar. Evidentemente la falta de interés por el sexo. Si, por ejemplo, ha fallecido la madre de una de las partes de una pareja y la otra parte de la pareja, evidentemente no va a vivir el duelo de la misma manera. Puede tener esa necesidad de sexo intacta, pero la persona que está pasando por el duelo de una manera más intensa, porque su hija, evidentemente no va a tener ningún apetito sexual. Con lo cual puede repercutir también en, bueno, pues, conflictos de la pareja. Por eso es muy importante tener en cuenta todos esos síntomas. El no parar de hacer cosas también es una especie de huida, de necesidad de estar en contacto con tu vida y porque si te paras va a doler mucho. Con lo cual son maneras diferentes de afrontarlas. Ni mejor ni peor. Son maneras diferentes. Como veis, he hablado de todas las cosas que nos pueden pasar, ¿no? en nuestro cuerpo, en nuestras conductas. Pero ¿es siempre así? ¿Ocurre desde el número 0 hasta que pasas hasta que superas el duelo? No. La misma pregunta da la respuesta. Hay unas fases. Y depende de cómo es la muerte, la fase es más rápida, más corta, más difícil de pasar. Voy a ir poniendo ejemplos y lo vais a ver enseguida. Por ejemplo, la primera fase es negación. No puede ser. De hecho, el no puede ser es una frase muy común cuando tú te enteras de algo negativo. No puede ser, pero ¿cómo ha sido? No, 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 no. Esta fase de negación que cuando nos dan una noticia puede ser rapidísimo, ¿no? Minutos, puede quedarse instalada mucho tiempo si no hay un buen duelo. Recuerdo el caso de una señora que había fallecido su hijo y después de 15 años de haber fallecido su hijo, todavía preparaba un plato para comer, para él. O sea, esta señora estaba en la negación y estaba en la negación patológica. O sea, no había hecho ninguna fase, no había superado ninguna fase, se había quedado estancada ahí. Imaginaros el sufrimiento de la familia, porque en realidad el quedarse estancado en la negación es evitar el dolor de las siguientes fases, que son las duras. Imaginaros, por ejemplo, la situación de COVID, ¿no? Donde en muchas familias lo que ha ocurrido es que la última vez que han visto a su ser querido es el día que o lo dejaban en urgencias o venía la ambulancia para recogerlo. Esa era la última vez que lo vieron. Y evidentemente cuando tú te despides para llevarlo a urgencias, tú te despides pensando que vas a volver a verlo. Pero en estas situaciones no se volvía a ver. Era la última vez que veían a su ser querido. Con lo cual, esa fase de negación quedaba muchísimo más instalada porque les faltaba ejemplo, esto es en otro tipo de enfermedad, por ejemplo, el cáncer. El cáncer, esta fase de negación ocurre cuando es el diagnóstico. Los procesos de cáncer son muy dolorosos para la persona que lo sufre, pero al mismo tiempo ayuda a que los familiares se vayan preparando para ese duelo. Con lo cual es como que se empieza mucho antes. Por eso la negación empieza casi con el diagnóstico. La siguiente fase es la regresión.
y como su nombre dice, regresamos. Y esto yo creo que hay una connotación cultural, porque se ve muchísimo más en los países del sur, donde las conexiones emocionales y las expresiones emocionales, pues bueno, nos resulta más fácil. La regresión es volver a un estado anterior, infantil. Entonces, es pues, por ejemplo, en determinados, muchos incluso tendréis imágenes ya mentales hechas, en los entierros donde familiares tienen llantos descontrolados, pérdida de control, desmayos, gritos. Es una regresión a como cuando éramos pequeños, que nuestro control emocional pues, estaba por hacer. Esto suele ocurrir en los momentos de despedida, de entierro, en los primeros momentos de la noticia del fallecido. Otra fase siguiente es el enfado, la rabia, la furia. ¿Contra qué? Contra todo. Muchas veces uno se enfada con el enfermo por no haber ido pronto al hospital. Otras veces con los médicos, con la atención sanitaria, otras veces con Dios, otras veces con la sociedad. O sea, estoy trabajando con una chica joven que ha fallecido su madre. Ella es enfermera y tenía dificultades de ponerse a trabajar. Era como una injusticia y una ira que le conectaba y le impedía poder ponerse a trabajar. Afortunadamente ya ha pasado de fase. Muchas personas se quedan ancladas en esta furia, en este enfado, y suelen ser las personas que dirigen su enfado, pues por ejemplo al sistema sanitario, donde ponen denuncias y buscan los culpables, y en realidad es una forma de quedarse en esa fase. ¿Y para qué sirve esta fase? Porque todo sirve, todas las fases sirven para preparar para la siguiente. Y el enfado es una emoción. Bueno, os adelanto que yo soy la encargada de hablar de emociones, así que por eso me enrollo tanto con esto, porque es mi tema. El enfado es una emoción que da mucha fuerza, da una sensación de poder, con lo cual te prepara, te hace sentirte fuerte. Y esto es lo que necesitamos para pasar la siguiente, que es la culpa. La culpa, esta puede durar mucho o puede durar poco. Y la podéis detectar enseguida cuando empieza. ¿Y si yo hubiera llevado antes al hospital a mi ser querido? ¿Y si yo hubiera comprado esto? ¿Y si yo no hubiera...? En el momento en que oís el ¿y si? Está claro, es esa fase, es la culpa. Muchas personas se pueden quedar ancladas en la culpa y por determinadas creencias que hacen que se queden en esa culpa y no pasen a la siguiente fase. Evidentemente, cuando yo digo que alguien se puede quedar anclado, es que significa que el proceso de duelo no va a seguir un duelo adaptativo, sino que se queda de forma patológica. Y es bueno, cuando nosotros recibimos a alguien con un problema de duelo, evidentemente es alguien que está anclado, ¿no?, en alguna de esas fases. Y todo esto, ¿por qué la culpa? Diréis, porque yo siempre, todo tiene una función. ¿Por qué la culpa? La función de la culpa es el control. Curiosamente, si es tu culpa, tú tienes la fantasía de control de que puedes hacer algo. Porque en realidad la muerte es el máximo de no control. No se controla nada cuando la persona fallece. Con lo cual, ese estado de culpa te da esta fantasía. Y todo esto te prepara para la siguiente. Porque la siguiente es la siguiente es la tristeza pura y dura. Es una tristeza profunda que muchas veces se siente a nivel del pecho. Y esta puede durar bastante. En realidad, cuando a mí la persona me dice que entra en esta fase, que se siente muy triste dentro de mí, digo, bien, vamos bien, porque significa que ya estamos en lo difícil, pero estamos ya saliendo. En realidad, todas las anteriores y la gente que se queda anclada en las anteriores, lo que está evitando es esto, es la tristeza pura y dura que desgarra. Una vez y poquito a poco, lo malo de la tristeza es que da la sensación que no se va a ir nunca.
persona es cuando hay ese proceso vencido, habla con sonrisas, con cariño, ya no llora ni con enfado, ni con desolación, ni con furia, habla con amor, con el amor de la persona. Con lo cual, en ese momento es cuando podemos decir que sí, que efectivamente la persona ha pasado el duelo. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Si veis que me paso, me lo decís, ¿eh? Vamos a... Sí, puedes continuar un poquito más y tenemos como 40 minutos para las 2, Nuria, y llevamos 7:30. O sea que puedes continuar. Bueno, ¡Ay! ¡Ah, muy bien! Estaba yo aquí, que me enrollo demasiado. pero cuenta que, claro, cuenta que ahora continúo. Sí. Sí, te queda Vale, una. tipos de duelo. Los tipos de duelo muchas veces están relacionados con esto que decía yo de quedarse atascado en una fase o en otra. Por ejemplo, el duelo anticipado, pues es cuando tienes una enfermedad como el cáncer, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que en muchos casos se cronifica, pero en otros, bueno, tiene un proceso que no es rápido. ¿Qué ocurre? Que la persona empieza a hacer el duelo. Todas estas fases ya las empieza con el diagnóstico. Y entonces, de alguna manera, en el momento de la muerte en sí mismo, pues la persona, bueno, pues es más fácil que lo afronte de una manera más sana. Un duelo sin resolver, evidentemente, es cuando te has quedado atascado, como el caso de esta señora que seguía poniéndole el plato a su hijo. Cuando no has cerrado, cuando te has quedado en alguna de las etapas y no pasas adelante. Un duelo crónico. Un duelo crónico es, pues como la palabra indica, ¿no? Cuando se cronifica. Cuando, fijaros, recuerdo, era una situación de separación, un señor que hablaba y te contaba, ¿no? La separación con toda la fuerza, la emoción. Y cuando tú lo oías, te daba la sensación que hacía, no sé, unas semanas que había pasado todo. Y cuando le preguntabas, hacía 7 años. Se había cronificado ese duelo. Y para él estaba como si fuera ayer. Un duelo ausente. El duelo ausente, evidentemente, es que no hay duelo. La persona hace una huida e intenta evitar cualquier conexión de dolor. Con lo cual, no se ve. Entonces, de cara al exterior, incluso de cara al exterior, muchas veces en nuestra sociedad lo que hacemos es reforzar esta ausencia de duelo. Porque muchas veces, y eso lo ves en los tanatorios y en los entierros, una de las frases recurrentes de los familiares es: venga, hay que ser fuerte. Eso significa no llores y que no te duela mucho. Con lo cual, evidentemente, se refuerza esta idea de que no se toque el dolor y se haga una huida. El duelo retardado es, por ejemplo, cuando no se puede. Cuando no se puede hacer el duelo. Porque las circunstancias de la vida son tan bestias que no puedes. Y recuerdo el caso de una señora que ese fue un diagnóstico de cáncer fulminante y en un mes se fue su marido. Y tenía hijos pequeños. Esta mujer no pudo hacer el duelo hasta que su hijo pequeño no pasó de secundaria. Porque su día a día, o sea, tenía que estar ahí presente para sus hijos. Evidentemente, cuando sus hijos ya habían hecho su duelo, se habían reconectado con su vida, entonces es cuando ella pudo conectarse con el dolor. El duelo inhibido se parece mucho y se solapa al ausente o al sin resolver. Son duelos donde se reprime algún tipo de emoción. Por eso, por ejemplo, mucha gente se queda anclada en la ira porque se inhibe el conectar con el dolor y la tristeza. Entonces es como se autocensuran para no ir pasando por las etapas dolorosas. El duelo desautorizado, esto es un poco lo que venía contando, ¿no? De los tanatorios, que la gente dice, tienes que ser fuerte.
es como que socialmente el entorno no te permite estar mal, no te permiten sentir dolor. Recuerdo una señora que había venido porque había fallecido su marido y venía porque le habían dicho que tenía que ir al psicólogo, que no era normal que después de 6 meses todavía estuviera así. Entonces la mujer estaba encantada de venir al psicólogo porque allí podía llorar a gusto y nadie le decía que tenía que dejar de llorar. Con lo cual, muchas veces la presión social de tenemos que estar bien, tenemos que ser felices, muchas veces provoca este tipo de situaciones donde no se autoriza a uno mismo a sentir dolor. El duelo distorsionado, es la distorsión, es no meterse en la pérdida en sí misma, sino que huir de manera paralela a otro aspecto que no tiene nada que ver. Y todo esto tiene que ver con lo que yo repetía, ¿no? Huir de ese proceso de duelo. Son todos duelos patológicos. A ver, si seguimos, yo ya no sé cómo voy. Ya está. Igual ahora voy muy rápido. Vale. Así, ahora te toca a ti. Exacto. Bueno, solamente lo mismo que Nuria, dar las gracias por esta invitación y por esta participación. Encantada de hacerlo en conjunto. En mi caso voy a continuar presentando un poquito ya más centrándome en las dificultades para la elaboración del duelo y en las circunstancias de la pandemia, ¿no? Centrándome en el aspecto familiar del duelo, porque hasta aquí Nuria lo ha referido más de manera individual y además teniendo en cuenta las consideraciones, los ejemplos de las cuestiones que han ido pasando durante el coronavirus, ¿no? Y desde ahí, bueno, desde mi experiencia en la clínica y el trabajo que estoy haciendo, tengo algunos ejemplos, algunos acompañamientos de personas con las que he estado en los últimos meses y podré comentaros algunos ejemplos por ahí que serán más sencillos, ¿no? Para comprender. Pero lo primero que me gustaría también decir, cuando hablamos de duelo, una cosa bien importante que refería ahora Nuria, es que una vez que se pasan todas estas etapas y fases del duelo de una forma saludable, digamos que un buen duelo no es necesario olvidar, ¿no? Sino recordar de manera diferente. Esto es algo que yo siempre hablo, ¿no? Con las familias y con las personas que están en duelo, y creo que la analogía de la cicatriz, de la herida que luego deja una cicatriz, manifiesta muy bien, explica muy bien lo que es el duelo, porque siempre queda una marca, ¿no? Que nos hace recordar, pero desde un estado distinto, ¿no? Eso sería como, bueno, por empezar con una metáfora que para mí es lo que significa y explica mejor el duelo a nivel psicológico. ¿Y qué ha pasado durante la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado durante el coronavirus y qué dificultades nos hemos encontrado en la clínica, los psicólogos, y especialmente también con la mirada puesta en las personas que están en otros países, como puede ser Bruselas, ¿no? Bueno, pues algunos aspectos que ya Nuria ha ido explicando. En primer lugar, algo básico a la hora de elaborar un duelo, que decía Nuria, es la expresión emocional, ¿no? De lo sucedido. Y hemos encontrado mucho bloqueo en esta comunicación a nivel familiar, en los adultos y especialmente con los niños, muchas veces, porque ahora lo veremos, debido a las restricciones en los hospitales, las normas de seguridad y las nuevas formas con las que nos hemos encontrado que se están dando las pérdidas, no se facilita el poder expresarse, el poder comunicar y hablar de la pérdida, ni siquiera de lo ocurrido, de cómo fue la muerte de esta persona o la pérdida. Y también este bloqueo de la comunicación lo hemos encontrado entre sanitarios, ¿no? Creo que las formas habituales que teníamos de comunicación con los médicos y sanitarios que atendían a nuestros familiares o a nosotros mismos en estas circunstancias de coronavirus se han alterado porque todo ha sido muy nuevo. Entonces hemos encontrado un bloqueo de comunicación y muchas personas que parte de su problema de procesar el duelo es la desconfianza que ha habido en los médicos, las dificultades de comunicación. Recuerdo una mujer que me decía, bueno, yo me encontré con unas cenizas de alguien, pero quién sabe si este era mi padre, ¿no?
y ni siquiera lo tenía claro. Esto es un ejemplo muy duro, pero claro, hasta debido a las restricciones y las nuevas circunstancias de la pandemia nos hemos encontrado con familias que han intentado elaborar el duelo pues con unas cenizas que no sabían si eran suyas o no, porque la comunicación se ha visto alterada en muchísimos casos. Esto es una de las dificultades, ¿no?, para el proceso de duelo. Por otro lado, también he encontrado ejemplos y personas que me han contado que el médico le ha pasado el teléfono a su padre que estaba en el hospital porque no podía verle, ¿no? Ha habido muchas restricciones para las visitas o turnos o dificultades en ese sentido. Y también hemos encontrado sanitarios haciendo un papel de correa transmisora de la comunicación entre la familia y la persona que se iba. O otra mujer que también me comentaba que le había pedido una foto de la mano de su padre al médico, una foto para ella poder procesar que esa era la mano de la que se despedía, ¿no? Porque para ella tenía mucho significado esa mano de su familiar, ¿no? Entonces, las formas, ¿no?, habituales de comunicación con los sanitarios han cambiado y también estamos todavía, creo que, en proceso de adaptación y de buscar de qué forma se puede favorecer esa comunicación para no bloquear procesos de duelo. Lo otro que ya comentábamos, la falta de despedida, ¿no? No ha sido fácil hacer despedidas. Como decía Nuria, y también he tenido casos de personas que dejaron a su padre, a su madre en urgencias y lo recibieron directamente en una urna, ¿no? Este tipo de casos me he encontrado también y también con muchas restricciones. Si la familia es grande, también me encontré una familia que la despedida fue por turnos y pone en situaciones imposibles, ¿no?, a los familiares, porque ¿quién se queda con el último turno? Nunca se sabe además cuál va a ser el último turno. Pues en algunos casos recuerdo una mujer que me decía que fueron sus hijas las que se quedaron y no todas, ¿no?, de una en una. Entonces ella como madre se culpaba y se había quedado atascada en ese momento por no haber acompañado a su hija hasta el último minuto, ¿no?, porque ella quería estar ahí hasta el último momento. Lo otro son las restricciones que están ocurriendo para los rituales. En muchos países no se está permitiendo más de 2 personas o una persona para recoger los restos, para acudir o hacer el proceso de incineración o cualquier parte del ritual, ¿no? En el mismo momento ya de la celebración o de la despedida, sea religiosa o sea de cualquier tipo, está habiendo mucho aislamiento de las familias y falta de apoyo social porque no se permiten reuniones grandes, ¿no?, lo cual deja a las familias aisladas y dificulta mucho la expresión emocional de los sentimientos y de lo sucedido. Y el duelo sin cuerpo, ¿no?, que es un poco también el ejemplo que comentaba antes, de no haber podido despedirse y ver físicamente a esa persona querida, ¿no? El tipo de muerte, pues como explicaba ya Nuria, depende, ¿no?, de si yo he podido ir procesando, ir despidiéndome poco a poco, o ya conocía que esa persona iba a fallecer o no, pues diferencia mucho también cómo puedo ir procesándolo, ¿no? Esto ya lo explicaba Nuria. A nivel de los niños y a nivel familiar, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado más que nunca niños con síntomas depresivos y de ansiedad, porque hay procesos de duelo que cuando se bloquean y cuando no se atienden las necesidades de los niños en las familias que están en duelo, los menores, pues los niños quedan en muchos casos como sin una guía, en cierto desamparo, y metidos en una angustia, y estamos viendo pues muchos niños con esta sintomatología también en la consulta. A veces, como ha habido casos de confinamiento extremo donde no se podía ni siquiera salir, si los niños tienen que compartir distintas casas, pues porque son familias en separadas, pues es difícil también transmitir la pérdida de un ser querido cuando los niños están en una casa y no pueden despedirse o están en la otra casa y no se ha permitido simplemente la movilidad, ¿no?, por el confinamiento. A la hora de elaborar los duelos, como decía, los niños necesitan adultos disponibles y con todas estas dificultades que ha habido con el coronavirus, que los propios adultos no han podido drenar y sacar y
y expresarse emocionalmente y elaborar, muchas veces tampoco están en disposición de poder atender a los niños, ¿no? Y dar esa información. Los niños necesitan información clara, sin ocultar. A veces es necesario hablar de, sobre todo si el familiar ha fallecido por coronavirus o indirectamente por el estado, porque muchas personas simplemente iban, como sabéis, al hospital por otras dolencias y terminaban o contagiados de forma casual o terminaban, que también ha pasado, o simplemente no había la atención suficiente por los bloqueos que estaban sufriendo los hospitales y han fallecido, ¿no? Entonces, hay que hablar de esto, ¿no? Es necesario para ellos tener información clara, información estable, directa y que los adultos que tengan a su alrededor puedan contenerles, ¿no? En este aspecto emocionalmente, que no siempre lo hemos encontrado porque hay muchos mitos sobre que los niños no deben ser informados, no deben ir al tanatorio, no deben participar de los ritos o de las despedidas, no deben ver el cuerpo y todo esto realmente no es así. Los niños, bueno, decía un profesor mío, niño informado, niño sano. Creo que es una frase fácil para recordar, en su lenguaje, adecuado a su edad, pero sí necesitan información clara y muchas veces se les dan informaciones edulcoradas o cosas que no son verdad simplemente, ¿no? El abuelito se ha dormido o se ha ido de viaje, cosas y crecen, ¿no? con ideas confusas, pero los niños perciben perfectamente no tanto las palabras, sino el estado emocional de los adultos. Los niños no se quedan con las palabras, sino realmente con lo no verbal, ¿no? Lo que transmiten. Por eso necesitan esta estabilidad emocional y estos adultos contenedores que puedan informar y estar ahí, ¿no? Para ellos. A nivel también de personas en el extranjero, migrantes, personas que están en otros países o familias separadas, ¿no? Por distintos motivos, nos hemos encontrado, y yo me he encontrado en la clínica, muchos pacientes, muchas personas sufriendo duelos a distancia, ¿no? Que esto también con la familia mitad aquí, mitad en España, con mucha dificultad, porque de alguna forma todo extranjero, migrante, persona, ¿no? Que está en otro país ya de por sí tiene un desarraigo, ya de por sí se considera un duelo vivir en otro país y algunas personas depende, ¿no? De cuánto tiempo lleven fuera, de cómo hayan procesado su desarraigo, pues sufren un doble duelo, ¿no? Por el estar fuera y además por el familiar que perdieron. Y es bien complicado hacerlo en la distancia, ¿no? Muchas personas se inhiben, ¿no? De participar en rituales o despedidas o de conectarse con la familia y se bloquean los procesos de duelo, ¿no? Es como una sensación extraña, ¿no? De qué hago yo aquí solo, cómo hago mi duelo, cómo hago mi despedida. Ahora hablaremos al final de algunas recomendaciones, de algunas conclusiones que hemos ido viendo, ¿no? Durante este tiempo de pandemia. Pero esto dificulta, por supuesto, y las personas que están aquí sienten pues que no están acompañando a su familia allí, ¿no? Además de llevar el dolor de la pérdida de la persona que se fue, que para ellos yo observo que quedan mucho en el estado de shock, de negación de qué ha pasado aquí, en esa primera fase que hablaba Nuria, porque no pueden verlo simplemente, ¿no? Porque no pueden estar ahí, hacer las fases de duelo, acudir al hospital, ¿no? Hacer esta despedida. Pero además sufren como la pena de la distancia, ¿no? Con sus familiares, ¿no? De no poder acompañarles, de no poder saber cómo están los otros. Por más que se puedan conectar de distintas con videollamadas o conferencias, no se termina, ¿no? de sentir ahí, ¿no? Y de elaborar. En muchos casos también encontramos las culpas, ¿no? Esta fase del duelo que decía Nuria, que también puede parecer muy, muy intensa al estar sufriendo un duelo en tiempos, ¿no? de pandemia y esa culpa en muchos casos yo me la he encontrado por contagiar a otros familiares o haberse descuidado con las medidas de seguridad. Esto a veces he contagiado a alguien que ha fallecido o a veces simplemente por mi culpa se ha enfermado, ¿no? Esa persona y entonces aquí es importante también distinguir, ¿no? Una culpa racional, una culpa irracional. Desde la psicología se pueden observar que hay distintos tipos, ¿no? de
de culpas. Un ejemplo de una culpa racional es cuando realmente tú has hecho algo con conciencia, con un daño, ¿no?, infligido de una manera consciente y voluntaria, en donde hay que aceptar esas responsabilidades, si es necesario la reconciliación, el perdón, y si eso se puede dar, eso sería como más el proceso. Pero lo que encontramos muchas veces en la psicoterapia es unas culpas irracionales, ¿no? Como decía Nuria, los ISIS, el podría haber hecho, estas formulaciones, ¿no?, de cosas que en realidad es un trabajo emocional que necesita hacer la persona, es un trabajo de contrastar, ¿no?, con la realidad a nivel también cognitivo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, si yo hubiera sabido, le hubiera advertido para que no fuera por esa calle donde le ocurrió el accidente, ¿no? O si me hubiera escuchado, le hubiera dicho que fuera más despacio en el coche. Este tipo de cuestiones son culpas irracionales, donde la persona realmente se siente responsable de algo que era imposible que fuera responsable y que no estaba bajo su control, ¿no? Pero es una parte, ¿no?, de la fase de que se puede bloquear en el duelo, y es necesario trabajar, ¿no?, y drenar esta cuestión emocional y también a nivel de ideas y de pensamiento con estas cosas que se podían haber hecho pero en realidad no. Esto también lo hemos encontrado, ¿no?, con los contagios y bueno, y con personas que en realidad no se protegieron, y esto es, el contagio es una responsabilidad conjunta, pero en muchos casos lo hemos encontrado y dificulta, ¿no?, el procesamiento de estos procesos. Y en muchos casos esta culpa irracional pues es de alguna forma un juego tramposo, ¿no?, de la mente, porque es fácil, ¿no?, prevenir y pensar las cosas como a toro pasado, como decimos. Es fácil prevenirlo con la información del presente y desde ahí mirar hacia atrás, pero en realidad la información que teníamos atrás era otra, ¿no? Entonces en muchos casos se dan estos juegos en donde las personas entran y quedan bloqueadas y muy enganchadas emocionalmente, y por ahí, bueno, pues por ahí va más el trabajo, ¿no? Algunas conclusiones, algunas consideraciones con las que querríamos cerrar y dejar paso a las preguntas de esta charla. Las explicaré yo algunas y también Nuria va a continuar con algunas otras referido a lo que ella ha hablado. Bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que en tiempos de coronavirus mucha gente está muriendo sola, y claro, esto es difícil a la hora de elaborar el duelo para los que se quedan y también para los que se van. Obviamente son los sanitarios con todo el estrés que están viviendo y con sus propios contagios, que son los primeros, ¿no?, que están en primera fila, los que están despidiendo y haciendo los duelos de estas personas que han quedado aisladas en el hospital, sobre todo en las primeras oleadas del coronavirus, que fue todo tan incierto, ¿no? Creo que también la palabra incertidumbre y pérdida de control resuena mucho cuando hablamos de duelo y de coronavirus. Y quedan muchas preguntas, ¿no? Al final, quedan muchas preguntas por parte de las familias, cómo fueron sus últimos momentos, en qué pensó, sentía dolor o no, sabía lo que le estaba pasando, con quién estaba, ¿no? Todo esto queda sin resolver y es algo súper doloroso que yo me encuentro en las personas que he acompañado, y que este aislamiento, ¿no?, de su familiar y también de ellos mismos, y esa impotencia de no haber podido acompañarles, una de las cosas que más estamos encontrando, ¿no?, en la terapia. También las imágenes, ¿no?, del duelo en todos los casos, las personas que han podido acceder, que han podido entrar acompañar al familiar, entrar aunque fuera por turnos. Me he encontrado personas que tienen como casi estas imágenes bloqueadas en su mente, casi como con un riesgo de estrés postraumático, imágenes de los tubos, imágenes de todos los aparatos, de los hospitales abarrotados y de mucha dureza que también están siendo difíciles de procesar, y también una pérdida muy abrupta, inesperada, de otro tipo de duelos, ¿no?, de personas jóvenes que estaban sanas o de personas que tenían otro tipo de enfermedad, entraron en el hospital y se contagiaron, ¿no?, de coronavirus, y que todo esto pues ha generado dificultad y sensación de pérdida de control, de duelos muy inesperados, porque los duelos de las personas jóvenes son de los más difíciles de resolver
habitualmente, ¿no? Además de los hospitales saturados, la desconfianza que hemos comentado en estos procesos de comunicación con los sanitarios y muchos casos que estamos encontrando de legalización de los duelos, ¿no? Como una forma de dirigir la ira y la rabia y que por desgracia deja a las personas muy bloqueadas, es poner denuncias a los hospitales por mala praxis, que a veces son reales, a veces no son reales. No entro ahí porque dependerá de cada caso. En muchos casos esto solo está bloqueando y las circunstancias que hemos pasado pues han sido muy excepcionales, pero esto también está ocurriendo y a nivel psicológico puede bloquear el proceso de duelo. Algunas recomendaciones que también mencionaba Nuria, que ahora le dejo a ella la palabra para continuar con esto. Bueno, mis recomendaciones están más dirigidas a los duelos en general, no solamente a este periodo, ¿no?, tan duro como está explicando Itziar. Y muchas de las cosas que digo vais a ver que tienen conexión con cómo superar esas fases, ¿no? Por ejemplo, la primera, permítete estar de duelo. ¿Estás de duelo? No tienes ni que estar alegre, ni que estar bien, ni hacerte el fuerte. Estás de duelo. Acabas de perder a alguien importante y tienes derecho a estar mal. Abrir el corazón al dolor. Esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Porque en realidad es como cuando no sabes muy bien nadar y te tiras a la piscina. Porque tienes que lanzarte a sentir la tristeza o a sentir la fase en la que estés, pero sobre todo es la tristeza, cuando estás en ese momento, ¿no?, tremendo de ruptura, de desgarro del corazón. El recorrer el camino requiere tiempo. Muchas veces la sociedad nos está empujando a que sea rapidito, venga, y si no te encuentras bien te tomas una pastilla, el Prozac, que va fantástico. Necesitas un tiempo. Y antiguamente, que eran muy sabios los antiguos, el duelo, en España era muy típico el duelo el año de luto, y la mujer o el hombre iban de luto de negro riguroso, que evidentemente ahora ya esto lo hemos perdido, pero lo que queda y lo que es importante es ese periodo de permitirse estar en duelo. Y dura entre 1 año y 2 años, ¿eh? Un duelo normal, sin ninguna patología y sin ningún duelo patológico. Sea amable contigo, perdónate, dedica tiempo a ti, no te critiques, porque muchas veces tenemos una parte crítica que nos despedaza. Y en estos momentos es muy importante que tú empieces a ser amable y empieces contigo mismo. No tengas miedo a volverte loco. Si oyes la voz de la persona, si te da la sensación de que está, si te da la sensación que la estás mirando en el sillón, es normal. Si tienes una montaña rusa emocional que de repente estás estupendo y luego caes sin picado. Todo es normal, es parte de ese proceso de adaptación que a veces parece que vas muy rápido y otras veces vas de parón. Aplaza algunas decisiones importantes. Por ejemplo, las ventas de casas, los traslados, las mudanzas. Mejor deja un tiempo, no lo hagas muy rápido, porque muy posiblemente en una fase tomas una decisión y en otra tomas otra distinta. Con lo cual, está bien que tengas tiempo suficiente como para luego poder tomar esas decisiones más en frío. No descuidar tu salud. Muchas de las cosas, por ejemplo, si tienes apatía, no te levantas del sofá y pierdes las citas médicas, o te ves una manchita en el brazo y no le das ni importancia y no vayas más al médico. Es importante que tú te cuides. Igual como ser amable contigo mismo, es ser también amable a nivel físico, cuidarte y mimarte. Agradece las cosas pequeñas. En muchas culturas, cuando hay algún fallecimiento, los vecinos traen comida, te hacen los tuppers y te llenan la nevera. Agradece lo pequeño, porque en estos momentos las cosas pequeñas, muchas cosas pequeñas, es lo que te van a ayudar a pasar el día a día. Anímate a pedir ayuda. Yo creo que esto es una de las cosas que, bueno, como todo, ¿no? Todo lo bueno de lo malo. Esta situación de COVID mundial lo que nos ha traído
es que la gente tiene menos miedo a pedir ayuda. Tiene menos miedo a ir al psicólogo, a decir estoy mal. Se ha aceptado socialmente el que estemos mal, sin que eso signifique estar débil o ser débil, no. Ya cada vez más gente va y acude a pedir ayuda psicológica. Esta os va a resultar curioso porque esta es ser pacientes con los demás. Y dices, pero a ver, si es la persona que está de duelo, ¿cómo que tiene que ser paciente con los otros? La gente, en general, tiene buen corazón, pero muchas veces mete la pata, pero hasta allá. Con el, chica, anímate. No, fatal, no. Te van a decir cosas, pero no tienes por qué estar triste. Pero ya, tienes que pasar de eso. Te lo dicen con todo el cariño y te lo dicen para ayudarte, pero evidentemente no te ayuda. Te hace sentir peor. Pero bueno, eso, sé paciente con los demás. Lo hacen por intentar ayudarte. Mucho descanso. Si tienes necesidad de dormir, duerme. No te sobreactives para... No, descansa, duerme lo suficiente. Algo de disfrute. No tienes que... Esto lo he visto en algunas personas, como que si se reían o si tenían un buen momento, se sentían culpables. Porque como si estaban siendo desleales con la persona fallecida. No, es bueno, no es necesario ver películas terribles y de drama. Ponte una comedia y ríete. Y ese momento será un momento donde tu cuerpo recibirá endorfinas, con lo cual es positivo. Confía en tu ritmo. En realidad, y esto es lo que a mí me ayuda a trabajar con historias muy duras, con traumas muy gordos y muy complejos. Y a mí esto me ayuda, confiar en los recursos del ser humano. No os podéis imaginar la cantidad de fuerza interior que tiene la gente. Y es eso, es confiar en ti, porque se puede, de verdad. El ser humano tiene una capacidad impresionante. Así que es bueno que tú empieces a confiar en eso. Como apuntaba Iciar también, elaborar un duelo no es olvidar. Y esto muchas veces es lo que impide que la persona siga avanzando en las fases. Es como si no le duele, eso es que lo va a olvidar. No, no lo olvidas. ¿Qué va? ¿Cómo vas a olvidar a alguien que te quiere y a alguien que tú has querido? Lo que ocurre es que lo vas a recordar de una manera distinta. Lo vas a recordar sin dolor. Pues con cariño, con ternura, con los buenos momentos. Tendrás una sonrisa amorosa. El duelo no es olvidar. Céntrate en la vida y en los vivos. Y aquí utilizo el mismo ejemplo que había utilizado al principio de esta señora que había fallecido un hijo y que después de muchísimos años todavía ponía el plato. Esta señora se había olvidado el resto de sus hijos. No les hacía ni caso. Estaba pendiente en ese hijo que había fallecido. Evidentemente, el malestar en el resto de los hijos era tremendo y esa familia estaba sufriendo muchísimo. Es bueno estar conectado con la vida. Y aquí, con esto de centrarse en la vida y conectarse, si alguno lo conocéis, yo os lo recomiendo, es Albert Espinosa, que es un gran sabio de la vida conectado a la muerte. O sea, cualquier libro de él os va a transmitir esta idea de centrarse en la vida. Luego, este es muy curioso, es definir tu postura ante la muerte. ¿Esto qué significa? Tener una filosofía sobre la muerte. Da igual la que queráis. Hay personas que el cristianismo, los musulmanes, los evangélicos, da igual, hay gente que cree en la reencarnación. Es importante tener una postura ante la muerte. También es posible que no creas nada. Vale, es bien, pero defínete. Porque de esa manera te ayuda a recolocar la muerte en un lugar, en tu mente, ¿no? En tu cabeza. Y cuando tengas una parte del camino recorrido, hablar a otros de lo que tú has experimentado es muy, muy sanador. Para ti, evidentemente para los demás, pero para ti también. Esta es muy, muy... no sé decirlo, episodio, esta parte, ¿no? de compartir el camino es una parte fundamental con las personas que han sufrido abuso sexual, porque ellos también tienen que hacer un duelo y a veces varios. Y son duelos muy duros, muy duros.
Y este momento, cuando son capaces de escribir un libro o escribir su historia o hacer programas de prevención, es cuando verdaderamente la persona puede hablar desde del pasado y lo puede hablar desde el presente. Y esto es un ejemplo de que efectivamente la persona ha superado el duelo. Y ya está. Continúo. Continúa. Algunas últimas cosas, ya más metiéndonos a nivel familiar, a nivel también relacionado con el coronavirus. Yo creo que hay que ser mucho más creativos para inventar nuevos rituales, ¿no? Para estar conectados. Si la persona lo que quiere es estar conectado con su familia que está en otro país y está aquí, es necesario hacerlo para esa persona porque va a ser parte de su proceso. Y si le quería leer un texto a su abuelo que está ¿no? que lo están enterrando en España, tiene que estar ahí conectado con videollamada y con su texto para leerlo a toda la familia o los que puedan participar. O sea que y también en ese aspecto yo he animado a todas las personas con las que tienen estos deseos de hacer rituales, de participar en ello, que lo necesitan, a dar salida a esas necesidades y también hacerlas solos aquí, sobre todo en estos casos que decía antes que las familias están divididas. Pues en muchos casos han buscado un lugar donde han escrito algo o han hecho su ritual. Hay personas que tienen rituales religiosos, hay personas que los tienen no religiosos, no importa. El ser humano antropológicamente ha hecho ritos de muerte y despedida toda la vida, existiera o no, o estuviera asociado o no a una religión. Entonces, cualquier tipo de expresión, porque todo lo que es el ritual va a favorecer la expresión emocional, pues creo que hay que ser más que nunca creativos con ello y que dé salida a nuestras necesidades más profundas, ¿no? de expresión y de conexión. También en el sentido de romper los tabúes generados con la pandemia, las cosas que no se han hablado, las preguntas no hechas. Encuentro muchos silencios en la familia asociados también a la pandemia y a las circunstancias, ¿no? de la muerte. Y creo que también lo que hablábamos de crear canales a nivel, ¿no? con los hospitales y los profesionales sanitarios y bueno, estos ejemplos que os comentaban de sanitarios ayudando, ¿no? a comunicar me parecen buenos ejemplos sobre ello. Y hemos hablado también sobre estos mitos dentro del duelo. En cualquier duelo en general existen pues, muchos mitos, como decía, lo decía Nuria de una forma más amable que yo, como tener paciencia con los demás. Yo he puesto más combatir estos mitos porque desayudan, ¿no? Esta cosa de mejor no llores, mejor no expreses porque vas a entristecer a tu familia en el cielo, porque él querría verte feliz, pues dificulta el paso y el proceso de duelo. Esto se ha dado con coronavirus o sin él, en cualquier tipo de duelo, ¿no? Esto de mejor no sentir o tomar la pastilla y esto pasará, en realidad luego lo que yo siempre digo y nos encontramos esto, ¿no? en consulta, que el duelo no tiene atajos, no hay manera de saltarse el dolor, ¿no? Hay que pasar por ello y bueno, y cuando cogemos atajos nos encontramos duelos congelados y bloqueados en muchos casos, ¿no? O esta cosa de estar alegre para tus otros hijos cuando te ha fallecido un hijo, pues no estés triste, tienes otros, como si unos pudieran sustituir a otros, ¿no? Estas son unas frases que más me han chocado, ¿no? A lo largo de mi historia de trabajo, ¿no? Porque esto es imposible, ¿no? Como decíamos, ¿cómo vas a olvidar, ¿no? a un ser tan importante en tu vida, ¿no? Se trata, pues eso, de ir procesando y de recordarlo de otra manera. Y luego muchos mitos que hay en relación a los niños, ¿no? Como si los niños no sufren porque no se enteran y en realidad los niños captan perfectamente y son muy buenos observadores y captan perfectamente lo no verbal, más que las palabras, pero captan muy bien lo emocional. Y a menudo, como dicen también, los niños observan mucho, pero son malos intérpretes. Por eso necesitan realmente la traducción y la comunicación por parte de los adultos de lo que está pasando.
Y bueno, también una conclusión más que una reflexión que me quedaba o que me parece que es parte de este tema a día de hoy es a nivel como sociedad, ¿no? Cómo nos planteamos la elaboración de estas pérdidas como sociedad, ¿no? Pensando en una cuestión tan enorme, ¿no? Como una pandemia mundial, ¿no? ¿Qué espacio, por ejemplo, se da en los medios de comunicación? ¿Qué imágenes se transmiten y cuáles no? ¿Qué mensaje, ¿no? Y qué sitio se deja a las personas que han tenido pérdidas, ¿no? A mí esto es algo, ¿no? Que creo que es más bien como, que lo dejo ahí como un planteamiento social porque todos somos parte de la sociedad en la que vivimos. Y nada más, esta es una última frase que Nuria había aportado, si quieres decir algo sobre ello para terminar. Hombre, bueno, esta frase fantástica no es mía, ya no gustaría a mí, es de Lacan, es un psicoanalista francés, y uno llora a aquellos gracias a quienes es. Y en realidad, cuando hay sufrimiento y hay dolor y hay duelo, es porque en realidad ha habido amor. Y eso es algo que la persona tiene que darse, con ese amor que tenía de la persona fallecida. Y ya está. Pues muchas gracias. Hasta aquí queda nuestra presentación. Voy a dejar de compartir. Y ahora pues os invitamos a hacer todas las preguntas, comentarios que queráis. Todavía tenemos algunos minutos, ¿no, Verónica? Podemos ver si hay alguna pregunta en el chat. No hay nada escrito. Viviana. Pero podemos hacerlas así a de pronto. Si quieres, abre el micro. Ok, hola. Hola. Lo está escribiendo, pero ahora se los puedo preguntar directamente. En sus observaciones o en sus opiniones, ¿creen que esta situación que estamos pasando en relación a la muerte y los duelos va a cambiar la relación o está cambiando la relación que tenemos con la vida y con la muerte de acuerdo a lo que ustedes están viendo? Es una pregunta compleja para responder, pero es lo que me estaba preguntando mientras hablaban. No lo sé. No sé si está abierto. La verdad es que no lo sé, porque yo creo que estamos en una situación a corto plazo, de día a día. Entonces creo que quizá esa pregunta la podamos tener respuesta más a largo plazo, cuando haya pasado el tiempo y podamos mirar hacia atrás al pasado. Porque la gente está muy centrada en su pequeño burbuja, entre otras cosas porque vivimos en burbujas sociales, ¿no? Que no nos podemos compartir. Y el día a día está muy basado en el día a día. O sea, entonces, yo no me atrevería a lanzar ninguna reflexión todavía. Sí, Yo no sé yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Lo que sí que he visto, Viviana, a nivel individual, sí creo que muchas personas se están reformulando este tipo de ideas cuando han sufrido pérdidas dentro del contexto del coronavirus. Sí lo creo, pero también creo que todo evento difícil de la vida de las personas hace reformular significados vitales, ¿no? Como puede ser la vida o la muerte. Creo que es parte de la experiencia. Y está muy intensificado, como dice Nuria, en el presente, en algo muy, muy corto que estamos viviendo. Yo sí veo algunas personas reformulándose. Lo que no sé es a nivel macro social, como tú planteas, no sé qué pasará después, claro. Quizás sí, esto es una idea interesante como para investigar en futuro y investigarlo más a nivel de cognición social, ¿sí? Porque es como ustedes dicen, seguramente ahora, primero que no tenemos datos y no sabemos, pero la particularidad de esta situación es que mucha gente está pasando por situaciones similares que posiblemente pienso a futuro podrían llegar a cambiar esto de cómo nos relacionamos con la vida, con la muerte y con otros seres humanos también, ¿no? O sea, creo que la particularidad del tema de la pandemia es que nos está conectando en ese punto, o sea, estamos todos pasando por una situación similar. Supuestamente, teóricamente, también eso podría impactar positivamente en que otros también están pasando por lo mismo que yo estoy pasando y pueden entender por lo que estoy pasando, ¿no? Ese sería como el costado positivo dentro de todo lo negativo.
algo que está sucediendo, pero es como dicen ustedes, no sabemos cómo va a impactar a largo plazo, pero siempre hay algo bueno que podemos a lo mejor pensar incluso dentro de lo malo que nos está pasando, ¿no? Sí, total. Yo, si me lo permitís, bueno, yo me gustaría añadir una cosita, y es que precisamente, sin desviarnos mucho del tema, la situación de pandemia que estamos viviendo supone per se una situación, un factor estresante mantenido en el tiempo, se está cronificando este factor estresante, y lo que estamos viendo en nuestras consultas son síntomas propios de trastornos de adaptación, sintomatología mixta ansioso-depresiva, ¿no? Es lo que estamos, sobre todo, trabajando, aparte de los duelos, es lo que más estamos trabajando. La adaptación a estas circunstancias tan extraordinarias, sin poder hacer, por ejemplo, ciertos programas propios del protocolo de intervención en estos trastornos, como son los programas de actividades gratificantes, porque no hay posibilidad de hacerlos. Entonces, lo que sí que me gustaría, no, por supuesto, yo tampoco tengo la posibilidad de augurar un futuro, pero sí lo que estoy viendo es que muchos pacientes están desarrollando extraordinarias capacidades de adaptación. Esto nos está fortaleciendo, igual que fortalece al final, cuando uno termina de elaborar un duelo, es una persona más sabia, porque aprende a vivir sin penas, sin culpa, con añoranza, pero con esa nostalgia dulce, ¿no? de la pérdida del ser querido. Entonces, bueno, estas palabras me gustaría sobre todo transmitirlas, porque es lo que estamos viendo ahora mismo, o sea, estamos en el aquí y ahora. Lo que estamos viendo en la consulta es eso, la gente se está adaptando, está pidiendo ayuda, como bien ha dicho Nuria, se está animando a pedir ayuda mucha más gente. Y esto creo que va a ser positivo en el sentido de que nos va a hacer adquirir nuevos recursos de afrontamiento, que ya veremos cómo podrá cambiar más adelante el paradigma de relacionarse, de afrontar los avatares de la vida, el día a día, ¿no? Las cotidianidades. Lo veremos más adelante. Y bueno, me gustaría leer aquí Esther Moreno. Nos dice: enhorabuena, compañeros, una magnífica charla, muy interesante todo. Muchas gracias, Esther. Esther Moreno también es facultativo de Dispasanté, ella es pediatra aquí en Bruselas. Me gustaría hacer también una recomendación sobre precisamente un artículo que escribió Viviana y que publicamos en la página web de Dispasanté sobre la pandemia que nos ha tocado a vivir a cada uno, ¿no? Las distintas formas de vivir la pandemia en función de las circunstancias de cada uno. Muy interesante artículo también. Si tenéis más preguntas, podéis levantar la mano. Aquí hay una opción aquí abajo de levantar la mano. ¿De acuerdo? ¿Usted queréis hacer algún comentario? Elena. Abre tu micro, Elena. A ver. Tienes que abrir tu micrófono. Abajo. No te escuchamos. A ver, ahora. Ya lo veía. Muchas gracias. Bueno, pues agradeceros la invitación. Me ha gustado mucho las intervenciones. Y sí, también como colega estamos trabajando en el Perú acompañamiento en procesos de duelo, ¿no? Ahora con el COVID nos estamos encontrando unos niveles de rabia tremendos, de cólera muy, muy fuertes, ¿no? Que nos está siendo mucho más difícil contener de forma virtual, ¿no? Porque muchas veces, sí, la expresión emocional en la virtualidad, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay muchos que es cierto, como decía Nuria, ¿no? Que van a pedir ayuda, o la gente tiene ahora más o menos resistencias a salir a pedir ayuda, pero mucha de esa ayuda la canalizan a través de médicos, ¿no? Entonces, el médico les va de alguna manera a patologizar el proceso. Entonces, a la hora de acompañar desde nuestra disciplina, es mucho más difícil, ¿no? Manejar el proceso de duelo en estas circunstancias por esa limitación también de la virtualidad, ¿no? Es cierto que hemos aprendido a desarrollar una serie de capacidades, hemos creado, como decía Icía, rituales, formas también de sentirnos más cercanos a través de la pantalla, pero sí sentimos esa
esa imposibilidad muchas veces de que la virtualidad en momentos indicados ante duelos tan complicados a veces, sobre todo en soledad, que el peor duelo yo creo que es el que se pasa en soledad. Así que un poquito saber cómo lo manejáis vosotros. Pues, bueno, si quieres contesto yo, que yo trabajo mucho con las emociones. Con el sistema que yo utilizo, de hecho, es emociones, cogniciones negativas y en qué parte del cuerpo. Con lo cual, evidentemente, pues como ahora lo que tú ves es la cara, hay que estar muy atentos para esos pequeños movimientos, pero yo continuamente estoy preguntando qué es lo que sientes y dónde lo sientes. Porque hay muchas personas que hasta que no tienen un tiempo de aprendizaje no se manejan con las emociones. Y con el dónde ya es wow. Pero eso les va a ayudar que en ese momento, como tienen que salirse de ellos para localizarse en el cuerpo, disminuye. No se elimina, pero disminuye. Con lo cual es mucho más fácil poder acceder al manejo de la emoción, del enfado. Porque efectivamente, como has dicho, mucho enfado generalizado. O sea, pueden venir por otra cosa que no tiene nada que ver con COVID, pero la emoción que aparece continuamente es el enfado. Bueno, esa es mi manera de manejar. Muchas gracias, Nuria. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quisiera retomar lo que decía Elena del tema de la... No sé, ¿hay alguien más que quiera hablar? Nadie ha levantado la mano ni escrito nada de momento. Perdón. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Sí, ¿Voy yo? Sí. Ok. Lo que decía Elena en relación al tema de que posiblemente hay determinadas situaciones que son más difíciles de manejar online, ¿sí? Para algunas hay protocolos y es más fácil y quizás no requieren de la presencia física, pero es cierto que, bueno, en el caso de lo que vos decías de la ira, ¿no? Y de la irritabilidad, específicamente el contacto humano modula la irritabilidad por la activación de los sistemas ocitocinérgicos, con lo cual yo te diría que eso es uno de los obstáculos más grandes que podríamos llegar a tener, pero se está trabajando también en generar condiciones que activen la oxitocina de manera visual, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo hago siempre, bueno, cuando me despido con los pacientes y a veces cuando se requieren otras cosas, hago otras cosas, es levantar la mano y poner la mano cerca de la pantalla. Entonces, eso de alguna manera acerca, pero además cambia el campo visual. Si haces un movimiento de acercamiento que es similar al movimiento que harías si estás en presencial. Entonces, se están pensando en situaciones, el movimiento del cuerpo también mientras estás en la entrevista, no quedarte estático y moverte durante la entrevista, moverte incluso dentro del ambiente también le da a la persona la sensación de estar en el mismo lugar. Y bueno, eso era como... Gracias, Liliana. Bueno, aquí en Bruselas todavía se permite el trabajo presencial, con distancia y seguridad, pero en algunas ocasiones, yo tengo muy poquito trabajo online ahora, Elena, pero me he lanzado a hacer técnicas corporales con la persona en su casa. Esto es un poco extraño, pero funciona mejor de lo esperado. O sea, como por ejemplo, simplemente pedirle que se levante, que contacte con su cuerpo, que respire hondo. En casos de ira muy atascada o de enfado, a veces a la gente le viene bien todo lo que es abrir el tórax, sacar el grito, el puñetazo contra el cojín. Ese tipo de técnicas corporales o psicodramáticas que harías en consulta si lo tuvieras cara a cara o le pedirías que gritara, que sacara o que dijera, pues yo le digo que lo haga en su casa y hay gente que se apaña. O sea, es un poco experimental porque todo esto es nuevo, ¿no? De trabajar online. Y depende un poco también de las circunstancias de la persona, cuánto la persona se permita hacer eso a solas en su casa, si tiene una habitación privada, si alguien me va a oír que estoy aquí gritando al cojín, ¿sabes? Pues depende. Pero a veces ha funcionado, a veces hay personas que esto le parece extrañísimo hacerlo delante de una pantalla.
Pero a veces hay gente que se conecta, o sea, es que depende mucho, como decía también Nuria, de pues esto, yo también trabajo con esto de dónde tienes la emoción, dónde la sientes, y pues si la persona lo tiene más atascado en el pecho, o algo aquí que quiere sacar, como puede ser, y las mandíbulas, ¿no? La ira está muchas veces muy conectada con apretar la mandíbula, tensión en la espalda. Pues dar salida a esa parte, sobre todo si la persona pues consigue, como dice Nuria, llegar a ese punto, porque es toda una educación en el lenguaje emocional al principio, ¿no? Pero luego pues yo tengo pues, de todo, ¿no? Gente más hábil, gente con más escuela en ese aspecto y que enseguida contacta gente que... Pero yo creo que hay que ser creativos, creo que creatividad es para mí la palabra de la pandemia. Sí. Creo que hay que ser creativos en todo, ¿no? Porque... Y hay algo que me ha sorprendido también favorablemente, la facilidad que permite también la virtualidad para conectarse con la emoción, ¿ya? O sea, son personas que realmente, claro, en muchos casos están solas, ¿no? Pero el poder drenar porque tienen esa necesidad, o sea, yo pensaba que iba a causar más inhibición emocional, pero todo lo contrario, o sea, por lo general, la gente se expresa y canaliza muy bien a través de esta limitación física, ¿no? Pero que la virtualidad es lo único que nos da esta posibilidad, el poderse conectar. Eso también ha sido uno de los aprendizajes que hemos tenido también interesante, ¿no? No olvidemos que a pesar de que estamos en un encuadre de videoconferencia, de videollamada, cuando estamos con el paciente, eso no tiene nada que ver con la validación de los sentimientos, igualmente. Son validables, por supuesto. O sea, el paciente tiene la misma oportunidad de sentir que puede transmitir, que puede transferir sus sentimientos y que ser escuchados y que efectivamente sientan que son validados. Claro. Lo que pasa es que hay veces que las limitaciones son físicas porque, claro, en la habitación de al lado tienen al hijo o tienen al padre o tienen, ¿no? O sea, que tienen también un espacio donde muy encorsetado, pero aún así hay tanta necesidad de... Es importante, una de las recomendaciones que yo hago a los pacientes cuando demandan la videoconferencia es que busquen un sitio donde puedan encuadrar la terapia. Que ese sitio no se contamine, que no es un sitio que se utilicen habitualmente. Es verdad que no es fácil, no todo el mundo tiene en su casa una habitación o un rincón que no utilicen para otras cosas, ¿no? Claro. Las claves temporales, sobre todo, que cuadre todo perfectamente. Es algo bastante complicado. Yo he tenido videoconferencias con pacientes en su coche. Yo también. Yo también. Algo bastante fuerte. Yo también. Varias, ¿eh? Varias. Necesitan su intimidad, efectivamente, ¿no? Esa necesidad de expresar con garantías de intimidad. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar o comunicar? ¿No? Bien, lo dejamos aquí entonces. Bien. Bueno, pues nada más que daros a todos las gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a las ponentes por vuestra magnífica ponencia y toda la información que nos habéis transmitido. Nos gustaría, muchas gracias Esther por tu aplauso. Nos gustaría Conferencias continúa, que nos veremos el día 26 de febrero. Eso es. Que hay todo un calendario, por favor, ir a la página web, hay todo un calendario hasta diciembre. 2 veces al mes nos vamos a juntar con distintos temas muy interesantes. Sí, el próximo precisamente es el día 26 con ICIAR. ¿Otra vez? Que ahora mismo ya a estas horas no me lo sé de memoria. Sí, el próximo hablo yo y voy a hablar del tema de la adolescencia y de cómo acompañar a hijos o sobrinos, bueno, el tema de la adolescencia en general. Bueno, gracias a todos, a José María, María, Marta, Julia, Juncal, Elena, Daniel, Esther, Viviana, muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, os recuerdo que esta videoconferencia ha quedado grabada por si queréis consultar más cosas, estará colgada en la página web de Spasante y que estamos a vuestra disposición también para cualquier consulta que tengáis sobre este tema y sobre otros, ¿de acuerdo? Y nada más que desearos que tengáis muy buen fin de semana.
y nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.